Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende de donde nos encontremos. Un cordial saludo. Mi nombre, Luis Enrique Mesa Rodríguez, del proyecto educativo Daniel Berniuri. Vamos a seguir con nuestro curso de trigonometría. Entonces, seguimos con algunos ejercicios para que tengamos claro lo que hemos estudiado. Vemos la figurita y vamos a decir que vamos a calcular el valor de la secante del ángulo θ para un ángulo de menos 855 grados. Miremos la figura. A ver, porque no hice gráfico en todas, les voy a explicar en esta para que les quede claro. 850, menos 855 o 855, pues sea positivo o negativo el ángulo, es un ángulo que no existe relativamente, hay que tomarlo de otra forma. ¿Qué hacemos? Sabemos que si damos una vuelta completa son 360 grados. Si damos dos vueltas 720 y así sucesivamente. Entonces tengo un ángulo de 785, yo giro dos vueltas. ¿En qué sentido? En el sentido de las manecillas del reloj, porque el ángulo es negativo. Giro dos vueltas. Y me queda faltando, porque dos vueltas me da menos 720 grados, y como tengo que tener 855, entonces me sobra un ángulo de 135 grados. Esa es la idea. Entonces miremos el gráfico. Entonces dice, como hoy estamos mirando, entonces nos damos cuenta que giramos las dos vueltas, giramos una y dos vueltas, llegamos ahí, y nos queda un ángulo de menos 135 grados, que lo hemos representado en el tercer cuadrante. Entonces, como me dicen que hace la secante de ese ángulo, hacemos lo siguiente. Tomo mi ángulo de referencia θ sub r, porque tengo que calcular el ángulo con respecto siempre al eje X. Entonces, ¿qué hago yo? Decimos secante. Decimos el ángulo θ que vamos a girar sería igual a ¿qué? A menos 855. Pero eso es igual a ¿qué? A un ángulo de menos 720, o sea, dos vueltas que dimos en sentido contrario, sentido de la manecilla del reloj, menos 135, que eso me suma 855. Entonces el ángulo real que yo voy a trabajar es con el ángulo de menos 135 grados. Como quien dice, que secante de menos 855 es igual a secante de menos 135 grados. El que me define esa parte es el ángulo de referencia. ¿Qué es un ángulo de referencia? Es el ángulo, se define como el ángulo θ sub r, lo llamamos acá, que forma el ángulo con el eje de las abscisas, o el eje X, que es igual. Entonces, ¿qué vale θ sub r? Si miramos el gráfico θ sub r, o sea el ángulo de referencia, lo vemos que sería igual, partiendo del eje de las X positivo, en sentido de la manecilla del reloj que me da negativo, hasta ahí sería menos 135 grados. Este ángulo de referencia, entonces, para que valga 180, ese ángulo valdría 45 grados. Entonces, ahora sí hacemos lo siguiente. Ya sabemos que un ángulo de 45 grados en el tercer cuadrante. Como está en el tercer cuadrante, nosotros ya sabemos, por lo que vimos anteriormente, que en el tercer cuadrante la secante es negativa. Como que dice que decimos, secante de menos 135 grados es igual a menos secante de 45 grados. Pero ya vimos que la secante, menos secante de 45 grados me da menos raíz de 2 cuando vimos los ángulos de 45 grados, que también ya los vimos, ¿cierto? Entonces sabemos que un ángulo de 45 grados vale, la secante vale menos raíz de 2. Seguimos con algunas, vamos a hacer algunas, en los siguientes cuadrantes vamos a hacer como algún informe cómo tomamos el ángulo de referencia, para que me entiendan. Miremos el primer cuadrante. El primer cuadrante no lo tengo en cuenta porque todos los ángulos son positivos y el ángulo de referencia sería el mismo ángulo θ, entonces no hay ningún problema ahí. Traslademos para el segundo cuadrante. Acuérdense que los cuadrantes los tomamos de derecha hacia izquierda, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. ¿Listo? Entonces hacemos lo siguiente. Miramos que el ángulo θ sub r, que es el ángulo de referencia que voy a tomar, sería igual a ¿qué? A 180 grados, que es todo el ángulo 180 grados, y le resto menos z,
¿correcto? Es el ángulo de referencia, porque si nosotros nos piden un ángulo de segundo cuadrante, vamos a trabajar con ese ángulo de referencia, que es siempre, les repito, con respecto al eje X. Entonces sacamos el seno, y el seno de ese ángulo teta es igual al seno de menos 180, menos teta, y que es igual a seno de el ángulo de referencia, teta sub r. ¿Listo? Lo tomo positivo porque veremos que en el segundo cuadrante el seno es positivo, según lo que ya vimos, ¿cierto? También, ¿cierto? Lo vemos que es positivo. El lado opuesto que es positivo y la hipotenusa que siempre es positiva. Miremos el coseno. El coseno de teta es igual a menos coseno, pues lo tomamos menos porque ya en ese cuadrante el coseno es negativo. Tomamos menos coseno de 180 menos teta. Y me da el ángulo de menos coseno de teta sub r, o coseno del ángulo de referencia. Y miremos la tangente. La tangente de teta es igual a menos tangente de 180 menos teta porque también es negativa en el segundo cuadrante. Y me da menos tangente teta sub r. Las demás funciones, las otras tres, cotangente, secante y cosecante, son el recíproco de las anteriores, entonces no hay ningún problema. El signo no va a cambiar. Vamos a mirar el tercer cuadrante. Miremos cómo tomamos nuestro ángulo de referencia. Miremos acá que es casi como lo contrario del anterior. Giramos y decimos que nuestro ángulo de referencia sería todo el ángulo teta, porque vamos a buscar ese ángulo de cualquier valor, 200 y pico grados, lo que sea. Entonces ese ángulo sería igual al ángulo de teta menos 180, y eso me indica el ángulo de referencia en el tercer cuadrante. Miremos entonces a qué vale el seno. Seno de teta es igual a menos seno, porque es negativo, ¿de qué? De teta menos 180 grados. Y eso es igual a menos seno de teta sub r, o el ángulo de referencia. Coseno, también si lo miramos, vea negativo, ya lo sabemos porque ya lo hemos visto, ¿cierto? En el tercer cuadrante. El coseno es negativo, entonces me está diciendo que es menos coseno de teta menos 180 grados igual a menos coseno de teta sub r. Y tangente, la tangente, como el lado opuesto y el lado adyacente son ambos negativos, me daría positiva. Y quedaría tangente de teta menos 180. Ahí no es teta sub r, ahí hay un pequeño error, ahí es teta. Menos 180 grados es igual a tangente de referencia. ¿Listo? Miremos el tercer cuadrante. El tercer cuadrante, no sé, lo mismo. Vamos a mirar ese ángulo que puede ser el cuarto cuadrante, perdón, puede ser un ángulo de 280 grados, 190, bueno, cualquier valor que venga, o 300 grados. Entonces miremos, ese ángulo, miremos que el ángulo teta recorre todo ese trayecto, y teta sub r, el ángulo de referencia decía ese. Como que dice que para sacar ese ángulo de referencia sería igual a 360, que haría toda la vuelta completa, menos teta, ¿cierto? Y ahí tenemos el ángulo de referencia. Entonces seno de teta sería igual, lo vemos que también el seno del lado opuesto sobre hipotenusa me da negativo, entonces me queda menos seno de 360 menos teta igual a menos seno del ángulo de referencia. Coseno, démonos cuenta que el lado adyacente sobre hipotenusa, igualmente vemos que 360 menos teta y es igual al coseno de teta sub r. Y la tangente, como tenemos el lado opuesto del lado adyacente, me da negativa, entonces me queda menos tangente de 360 menos teta igual a menos tangente de teta sub r. Entonces trabajamos hasta el seno, coseno, tangente y cotangente, seno, coseno y tangente. Las demás son recíprocas que no las hicimos, pero ya usted las puede trabajar o ya las entiende como son. Ahora miremos, volvemos entonces miraríamos el primer cuadrante, ya les dije, el primer cuadrante todos los ángulos son positivos, no hay ningún problema, entonces ese no le hicimos referencia porque no tiene ángulo de referencia. El ángulo teta sería el mismo ángulo de referencia. ¿Listo? Bueno, gracias. Seguimos a ver. Vamos a coger un pequeño ejemplo. Vamos a sacar la tangente de 120 grados, por ejemplo. ¿Qué pasa con esa tangente? ¿En dónde está ubicada? Lo vemos que está ubicada, pues, si ustedes miran, o si tienen sus conceptos allá claros, están mirando que tangente de 120 está en el segundo cuadrante. Claro, sabemos que la tangente de 120 grados es igual a la tangente de 180 menos 120. Como que dice que la tangente de 120 grados es igual a la menos tangente de 60 grados porque está en el segundo cuadrante. Y eso indicaría que nos da menos raíz de 3.
Miremos este otro, encontrar el coseno de 5 pi cuartos. Si hacemos este pequeño ejercicio, decimos, por ejemplo, 5 pi cuartos lo descomponemos en 4 pi cuartos, que ahí me daría pi, ¿cierto? Porque 4 de 4 me da 1, más pi cuartos. Tomo todo con respecto a 4, ¿cierto? Al denominador. 4 pi cuartos más pi cuartos. Y eso me es igual a pi más pi cuartos. ¿Cuánto vale pi? 180 y pi cuartos 45 grados, ¿cierto? Y me daría un ángulo de 225 grados. Eso me está indicando que está ubicado en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos coseno de 225, aplicando lo que vimos anteriormente, como está en el tercer cuadrante, es igual a menos coseno de 225 menos 180 grados. Y es igual a menos coseno de 45 grados. Entonces coseno de 225 es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Pero bueno, este coseno de 225 es igual al menos coseno de 45 grados, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Allá lo coloqué al final, aquí está colocado y no lo coloqué lo último, pero entonces es lo mismo, ¿no? Entonces menos coseno de 45 grados menos raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Ahí, ¿qué se hizo? Resulta que el coseno de 45 grados es 2 sobre raíz de 2. Y ahí racionalizamos, ya también lo vimos, ¿se acuerdan? Entonces eso se hizo así y entonces me da menos raíz de 2 sobre 2. Miremos que también lo podemos hacer en radianes, entonces miremos lo mismo. Decimos coseno de 5 pi cuartos, es igual al coseno, como vimos anteriormente, de pi cuartos más pi, ¿cierto? ¿Eso que me está indicando? Que me da menos coseno de pi cuartos, ¿sí? Porque estoy cogiendo... es como coger pi cuartos más 180, como hicimos anteriormente. Entonces eso me da menos coseno de pi cuartos. Como que dice que el coseno de 5 pi cuartos me da menos raíz sobre 2. Porque menos coseno de pi cuartos, que está en el tercer cuadrante, es un ángulo también de 45 grados. Exactamente igual. Bueno, vamos ahora a calcular la tangente. La tangente de 780 grados. Miremos qué pasa con eso. Miremos que 780, entonces, como estamos diciendo, los ángulos 780 no existiría, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Giro? ¿Qué hago? Doy 2 vueltas. Una vuelta, perdón. No, tengo que dar 2 vueltas. Giro 2 vueltas porque son 720, ¿cierto? De a 360. ¿Sí? Me daría 720. Le sumaría más 60 y me daría 780. Como que dice que mi ángulo de referencia es 60 grados y se encuentra en el primer cuadrante. Entonces tangente de 780 es igual a tangente de 60 grados y que equivale, según lo que hemos visto, a raíz de 3. Miremos ahora qué pasa con un ángulo negativo de menos 300 grados. Ahí está representado. No lo representamos todos, pero así representamos los que de pronto presenten algún pequeño inconveniente. Si es menos 390 grados, lo giramos en las manecillas del reloj. ¿Qué pasa ahí? Estoy mirando que estoy girando menos 300 grados. Entonces, para yo poder sacar mi ángulo de referencia de cojo, giro totalmente y me queda menos 360 grados. Girar hasta 300 grados y le sumo el ángulo de referencia. ¿Sí? ¿Qué sería lo que voy a calcular? Entonces, ¿cómo me quedaría? Queda 60 grados menos 360 o menos 360 más 60 grados, no importaría. Y eso me queda un ángulo de 300 grados. Como que dice que el ángulo de referencia es un ángulo de, también de exactamente como el anterior, de 60 grados en el primer cuadrante. Y la cosecante de menos 300 grados es igual a la cosecante de 60 grados, es positiva porque está en el primer cuadrante, no hay ningún problema. Entonces cosecante de menos 300 grados o cosecante de 60 grados, que es lo mismo en el primer cuadrante, es igual a 2 raíz de 3 sobre 3. Está racionalizado. Determinar la medida de cada ángulo para las igualdades, esto se llama una identidad. Como tenemos una identidad, es una igualdad que se debe cumplir. Se debe cumplir para todos los valores, por eso se llama identidad, que es diferente a una igualdad. Entonces, para mirar esta identidad,
Nos están diciendo tangente de 3 grados menos 2 alfa menos cotangente de 7 alfa más 2 grados igual a 0. También la pueden haber dicho tangente de 3 grados menos 2 alfa igual a cotangente de 7 alfa más 2 grados. Está igual a 0, no hay ningún problema. ¿Qué nos están pidiendo? Determinar la medida de cada ángulo o el ángulo que está ahí para las igualdades que sean ciertas. En este caso, pues para que sean ciertas, la suma me da 0, ¿no? Si fueran igualadas, pues me dan iguales. Entonces, ¿qué tomo yo? Yo sé que como la tangente y la cotangente son iguales, si tomo un ángulo rectángulo, donde tengo un ángulo alfa y beta, que alfa más beta me sumaría 90 y tengo un ángulo 90, porque todo me suma 180. Entonces, cuando tengo dos ángulos complementarios me deben sumar 90 grados. Entonces, hacemos eso para poder hacer la operación. ¿Qué hago? Sumo 3 grados menos 2 alfa. Más le sumo el ángulo a la cotangente porque es el complemento de la tangente. En ese caso sería 7 alfa más 2 grados. Y eso me tiene que dar la suma de 90 grados porque en el rectángulo tengo otro de 90 para la suma de 180. Sumando eso sería menos 2 alfa más 7 alfa, pues me daría 5 alfa. Y voy a sumar 3 grados más 2 grados, me daría 5 grados. Igual a 90. Como quien dice que esto me quedaría 5 alfa. Y si paso el 5 que me dio de los 3 grados más 2 grados menos 5 me daría 85 simplemente. Luego divido para despegar alfa. El 5 que está multiplicando el ángulo alfa lo paso a dividir. Como quien dice que alfa me quedaría 85 grados sobre 5 y me queda un ángulo de 17 grados. Ese ángulo de 17 grados lo reemplazamos en la identidad digamos número 25 y se debe cumplir que eso me debe dar 0. Como que dice que tangente de 3 grados menos 34 grados. ¿Por qué 34? Porque yo reemplazo el valor de lo que vale, como inicialmente me estaban dando la identidad como 3 grados 2 alfa, y alfa vale 17, menos cotangente de 7 alfa. Entonces yo multiplico 3 grados menos 2 por 17, ahí me da 34, y la cotangente sería 7 por 17 más 2. Entonces eso me da un valor de 3 grados menos 34 menos cotangente de 119 más 2 grados. Si hago esta operación, me quedaría tangente de menos 31 grados menos cotangente de 90 grados más 31, que me daría un ángulo de 121, es igual a 0. Como quien dice que la tangente de 31 grados, acuérdese que la cotangente es recíproco de la tangente, más tangente de 31 grados es igual a 0. Porque hay un desfase de 90 grados en la cotangente, entonces queda tangente de 31 grados igual a 0. Y si ustedes cogen su calculadora y sacan la tangente de menos 31 grados más la tangente de 31 grados, le tiene que dar igual a 0. Y la entidad quedó hecha. Vamos a demostrar algo de las funciones, vamos a ver algo de los ángulos simétricos. ¿Qué es un ángulo simétrico? Los ángulos simétricos son iguales de signo contrario. Es un ángulo simétrico. Para trigonometría decimos que los ángulos simétricos son iguales de signo contrario, excepto el coseno y la secante. Vamos a mirarlos. Tenemos nuestra figura ahí. Miramos que tenemos un ángulo teta y tenemos un ángulo menos teta. Acordémonos, ya sabemos que uno va en sentido contrario de la masilla del reloj, que es positivo, y el que va en sentido de la masilla del reloj es negativo. ¿Listo? Le damos los valores en el eje Y, A y menos A,
es común el valor de b para ambas, y c, que es la hipotenusa que es positiva, no hay ningún problema. Entonces calculamos nuestras funciones trigonométricas, a ver qué pasa con eso. Miremosla. Y el seno de teta, o sea el ángulo positivo, es igual a A sobre C. Y seno de menos teta es igual a menos A sobre C. Yo necesito igualar estas dos ecuaciones para hacer una igualdad. Entonces cojo la igualdad, cojo el seno donde dice seno de teta igual a A sobre C, lo multiplico por menos 1, entonces me queda menos seno de teta es igual a menos A sobre C. Como que dice que seno de menos teta es igual a menos A sobre C y seno de teta a menos A sobre C, los igualo. Como quien dice que el seno de menos teta es igual a menos seno de teta. ¿Listo? En un ángulo, en los ángulos simétricos, ¿no? Miremos qué pasa con el coseno. El coseno de B sobre C, el coseno de teta. Y el coseno de menos teta es igual a B sobre C, también positivo. Como que dice que el coseno de teta es igual, directamente es igual al coseno de menos teta. Y se cumple, listo, no hay ningún problema ahí. Miremos la tangente. La tangente A sobre B y la tangente de menos teta es igual a menos A sobre B. Hago lo mismo que lo anterior. Cojo la tangente de teta, que está positiva, y la multiplico por menos 1 y me queda menos tangente de teta es igual a menos A sobre B. E igualo porque ambas me dan, la tangente de menos teta me da menos A sobre B y la tangente de teta menos A sobre B, las igualo y me queda que tangente de menos teta es igual a menos tangente de teta. El coseno y la secante, entonces, bueno, las demás funciones son las recíprocas que ya las podemos hacer, no hay ningún problema. Los signos no van a cambiar. Entonces, el coseno y la secante son funciones pares. Si no lo sabemos, luego más adelante lo estaremos viendo. Y el seno, o sea, las restantes, la tangente, la cotangente y la cosecante son funciones impares. Ya después miraremos que una función par impar si se llegó a olvidar. Hagamos un ejemplo de estas identidades, por favor. Coseno de menos x, cotangente de menos x, perdón, por coseno de menos x más seno de menos x debe ser igual a la menos cosecante de x. ¿Qué hacemos? Cogemos menos cotangente. Sabemos que ya miramos, igualmente la cotangente de menos x es igual a menos cotangente de x, entonces la reemplazamos, colocamos donde está menos cotangente de x, colocamos menos cotangente de x por el coseno de menos x, quiere decir que es igual al coseno de x, entonces colocamos por coseno de x. Y sabemos que el seno de menos x es menos seno de x. ¿Listo? Aquí, ¿qué hacemos? Hacemos una relación entonces, que sabemos que la menos cotangente de x, sabemos que es menos coseno sobre seno, por el coseno de x, menos seno de x. El seno entonces me quedaría de x, quedaría, aquí vamos a reemplazar entonces coseno de x, lo multiplico por el otro coseno y me quedaría coseno cuadrado de x más, paso este seno a multiplicar a ver, le coloco más porque va precedido al signo menos. Es que va precedido al signo menos, entonces le coloco el más, porque miremos que arriba están ambos negativos, tanto
tanto menos coseno sobre seno y por coseno menos seno de x. Pero si coloco signo menos, entonces no hay problema. Coloco signo menos y ahora sí multiplico. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Paso de seno a multiplicar con el otro seno. Ya se sabe que es positivo porque lo tengo precedido un signo menos y me quedaría seno cuadrado. Y todo sobre x. Hay una entidad trigonométrica que tal vez si no la vimos la vamos a ver más adelantico, cuando vimos el ciclo trigonométrico, que dibujamos el seno en el eje y y el coseno en el eje x, y ahí podríamos sacar la función que decimos que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, porque ahí es un triángulo rectángulo y la hipotenusa vale 1 por el círculo trigonométrico. Entonces, si aplicamos eso, decimos que coseno cuadrado más seno cuadrado o seno cuadrado más coseno cuadrado, que es lo mismo, me da 1 sobre seno de x, y eso es igual a menos cosecante de x, como que dice que cosecante de x se cumple, igual a cosecante de x. Esa sería la identidad. Miremos esta otra. Tenemos seno de menos x por tangente de menos x más coseno de menos x tiene que ser igual a secante de x. Hacemos el mismo raciocinio. Seno de menos x es menos seno de x por la tangente de menos x, que es igual a tangente de x. Entonces queda menos seno de x sobre coseno de x, más el coseno de menos x es coseno de x. ¿Listo? Ahora multiplicamos. Mire que estamos multiplicando menos por menos. Entonces menos por menos me haría más. Entonces me queda seno cuadrado sobre coseno de x más coseno de x. ¿Listo? Ese coseno de x lo pasamos a multiplicar allá, entonces queda seno cuadrado más coseno por coseno, me da coseno cuadrado y todo sobre coseno. La misma identidad, que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces me quedaría 1 sobre coseno de x. Y eso me da la secante de x. Por hoy no hay nada más. Espero que estos ejercicios les sirvan para ustedes puedan sus preguntas un poco resolverlas. Les agradezco. Nos veremos el próximo fin de semana, Dios mediante. Muchas gracias por todo. Muchas felicidades. Gracias.